Bueno, hoy vamos a comenzar las dos últimas clases. Se trata de cultivos un poco distintos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha. Sí, la escucho. Bien. Eh, Distintos a los que vimos hasta ahora. O sea, hasta ahora vimos plagas de cultivos extensivos de verano e invierno. Vimos cultivos intensivos en invernáculo, la mayoría hortícolas, pero bueno, ahí la problemática era el cultivo protegido. Y vimos hortícolas extensivos. Creo que en todos los casos tenían en común que se trataba de cultivos anuales o aún más cortos de ciclo, o sea que eran cultivos, digamos, de corto tiempo, que uno siembra y cosecha, ¿no? Ya sea grano, ya sea hojas, fruto o lo que sea. Y eso genera en ambientes extensivos todas esas particularidades que fuimos viendo, o sea, el desarrollo a lo largo del año, las prácticas agrícolas, cuándo está el suelo vacío, cuándo no, los distintos tipos de rotaciones que hay, cómo influyen en el tema de los hospedantes a las distintas plagas y sobre todo la sincronía de los ciclos de las plagas con los de los cultivos. Eso hace que gran parte de la inestabilidad del sistema, es como una especie de sucesión ecológica súper corta, haga que sea mucho más impredecible lo que va a pasar. O sea, nosotros, y es la idea que yo traté de, de ponerles, es que si bien son tantas las variables que influyen, desde el mosaico de plantas que hay en un agroecosistema, las condiciones climáticas, las formas de pasar el invierno, el manejo que se haga, hace que si bien uno sabe de que todas esas cosas están influyendo, es muy difícil predecir. O sea, uno puede hacer un control invernal, que es por eso insistimos tanto en la forma de pasar el invierno y el estado y dónde está, porque obviamente en general, excepto en aquellas plagas que vienen de otros sitios, que migran de otros sitios, van a ser el inicio de todo tipo de colonización inicial primaveral. Un caso aparte lo constituyen, como vimos, los cultivos protegidos, porque ahí, bueno, pasa de todo, porque como dijimos, son verdaderas cámaras de cría de los cultivos. Pero ahora nos encontramos con los dos últimos cultivos que vamos a ver, con digamos, cultivos perennes. Estamos hablando, hoy vamos a ver plagas forestales y la clase que viene de frutales. Entonces, tenemos una situación distinta, una situación mucho más estable y a veces por eso un poco más predecible. O sea, más o menos sabemos lo que puede llegar a pasar y por eso uno puede, digamos, manejar en cierta forma mejor o con menos, digamos, incertidumbre. O sea, sabemos lo que va a venir con seguridad, porque son ambientes mucho más estables. Bueno, plagas forestales que tienen bastante que ver, tanto las forestales como las frutales que vamos a ver la clase que viene. O sea, hasta ahora siempre hemos puesto, recuerden y vuelvo al tema de la primera parte, a relacionar cómo es los ciclos de la plaga con las prácticas agrícolas de eh, cada tipo. Entonces, en estos cultivos, un poco como vimos en cultivos intensivos, obviamente una plaga forestal, perdón, una producción forestal puede ir desde a la producción de madera, obviamente, o la producción de pulpa de papel, por ejemplo, en principio. Y bueno, para eso existen productores, o a veces son los mismos productores, que tienen etapas, digamos, de prácticas diferentes. Y las plagas también van a impactar en forma diferente, como ya hemos visto. O sea, tenemos primero una etapa de vivero, donde se van a sembrar o las plantas o hacer por reproducción agámica, o sea, a través de estacas o lo que sea, pero primero va a ser la obtención de plantas, ¿no? Acá tenemos incluso en un invernáculo protegido plantines de pino, ¿no?
Después esos plantines van a ir a trasplantarse a una maceta más grande donde uno va a tratar de desarrollar una planta sana para después que vaya a una plantación definitiva en la que para lograr cosechar el producto pasan muchos años, ¿no? Y como ya vimos, esta diapositiva ya la habíamos visto, las mismas plagas obviamente que van a actuar en forma muy distinta según el tamaño de la planta. Un rizófago en una planta chica, aunque este no es un forestal, parece un cítrico, pero bueno, viene al caso y este es lo mismo, eh, está mucho menos defendida ante los herbívoros que una planta grande, ¿no? Ya sea rizófagos, filófagos o fitosuxívoros. O sea, digamos que en este estado, ya sea de plantino o de planta para venta, lo que tenemos que, nuestro producto a vender es la planta, entonces tenemos que vender una planta sana, una planta con una arquitectura vegetal adecuada, porque va a estar en campo muchos años y muchas veces la producción depende de eso. Entonces tenemos que buscar mantener esas características de la planta, que por ahí en un árbol grande ya no nos interesa tanto, en un árbol grande ya nos va a interesar cuál es el producto, ¿no? Ya sea la madera, como en el caso de hoy, o los frutos, como vemos la clase que viene, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos, siempre traten de pensarlo, siempre lo mismo, esta plaga de qué manera me va a afectar una planta chica o una planta grande, o la calidad o la parte indirecta, o los daños indirectos, digo. Bueno, dice ahí, hay otros nichos cuya dimensión cambia con el tiempo debido al crecimiento vegetal. O sea, acá tenemos, en realidad es el mismo dibujo, pero bueno, con dos diámetros diferentes. ¿Por qué? Porque uno puede representar el grande, un árbol ya crecido, y el de abajo puede representar o esa planta que vamos a plantar en la plantación definitiva, que tiene obviamente un diámetro mucho menor del tronco, o también puede representar una rama, por ejemplo. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a tratar bastante en la clase de hoy acerca de los xilófagos. Los xilófagos son los que se alimentan de madera en distintos grados. Y obviamente, si yo tengo una larva que me hace una galería, como ven en ese óvalo rojo que señalé ahí, en un árbol, va a tener un impacto muy diferente que en una rama, que en un árbol de diámetro menor o una rama chiquita. Recordemos que en estos tipos de árboles, dicotiledonias sobre todo, o coníferas, digamos, pero digamos, el centro del tronco es el llamado leño, que es, o duramen también, que es, digamos, la madera es tejido de conducción viejo, y que la circulación se produce por la corteza, o sea, la corteza es lo que vemos de afuera, ¿verdad? Pero debajo de la corteza existen todos los vasos de conducción y el cambium, que es el tejido que va a permitir el crecimiento del árbol. Entonces, si yo tengo una planta chica, digamos que la galería producida por el xilófago por ahí me puede afectar totalmente, o la mitad de esa corteza, y ese lado, eh, perdón, y ese lado por ahí va a morir. Y todo lo que está arriba, porque es la conducción. Lo mismo, una galería en el interior del leño, por ahí efectivamente va a disminuir la calidad si eso va para madera, pero por ahí para un frutal no lo va a afectar tanto, excepto su estructura. Pero si tenemos una ramita joven, esa galería va a afectar todo el cambio, ¿no? Y lo más probable es que el árbol muera, por lo menos de ahí para arriba. También puede darse un fenómeno que se da, que acá no está muy representado, que es cuando existe algún xilófago que ataca en distintas partes de la corteza, generando un proceso que se denomina anillamiento. Un anillamiento es justamente cuando en forma de anillo
toda la corteza alrededor de la circunferencia del árbol es comida y afectando obviamente tanto la conducción como el cambio. Entonces es como si uno le cortara la corteza todo alrededor, lo que va a suceder es que arriba de ese anillamiento hacia arriba el árbol se seca, ¿no? Y bueno, y muere a menos que brote de abajo, pero ya estaría totalmente afectada la estructura. Ya mencioné, como al pasar, el tema del destino de esa producción. Obviamente, si yo tengo montes de eucalipto para producción de pulpa de papel, ya no me va a afectar tanto la calidad y yo lo que voy a buscar es otro tipo de características de la madera, de las fibras para la producción. Y en cambio, si yo lo que busco es madera, voy a buscar una madera sana. Igual también es distinto si yo lo que busco es, por ejemplo, tengo pinos para un poquito más de calidad de madera, por ejemplo, para hacer muebles o otra especie todavía de más calidad, o si tengo álamo y sauce que se usa para los cajones de fruta, que en realidad no importa mucho la calidad porque es una madera menos resistente y menos durable. Bueno, yo no me voy a meter en el manejo del bosque, eso ya lo van a ver en taxonomía. Vuelvo un poquito para atrás. Em, pero para que obtener estos árboles que vemos acá, el monte tiene que recibir ciertas prácticas, por ejemplo las podas, podas y raleo. Podas porque las ramas inferiores pueden originar nudos en la madera que deprecian la madera según cuál va a ser el destino, entonces se podan. Y también puede haber raleos, que es eliminación de árboles que estén con menor crecimiento, como para airear un poco y dar más luz por ahí al rodal, que es el nombre con el que se conoce a los montes forestales. Y es una práctica que también puede tener influencia en la aparición de plagas, por eso los menciono, no me había acordado de señalarlo. Bueno. Bueno, acá tenemos en esta diapositiva que vamos a ver más o menos cómo serían las etapas, ¿no? Las etapas de vivero, bueno, acá creo que parece eucalipto, acá tenemos pino que se reproducen por semillas, obteniendo plantines que después van a ir a la maceta grande para ir al cultivo definitivo, o salicáceas como sauce y álamo que se reproducen por estacas. O sea, este sería el estaquero, es una reproducción asexual. Luego, cuando el productor compra o produce el mismo o compra esas plantas, va a suceder lo que se llama establecimiento de ese rodal, de ese monte, ¿no? O sea, plantas jóvenes todavía que uno tiene que cuidar, como vamos a ver ahora, de mantener bien esa estructura. Y después de que más o menos este establecimiento, según la especie, puede durar 2 o 3 años. Y después de ahí sí ya viene el desarrollo, según lo que yo quiera, de los árboles para llegar a Pablo, abrime la puerta. Em, de, de, ¿Cómo es? Hasta que se llegue el desarrollo adecuado según la especie, según el tamaño que uno quiera, donde se corta en forma o escalonada, intercalado, como sea, se cortan los árboles para la venta. O sea, como ven, puede durar mucho, de 10 a 30 años. En general es más corto para pulpa de papel o cajonería de verdura, y mayor para madera para muebles. Bueno, entonces vamos a ver como siempre, o sea, vemos que igual, más allá de que esto es algo perenne, más estable y lo que sea, siempre vamos a tener que cuidar las cosas según la etapa en que está. En el vivero lo que tenemos que cuidar sobre todo es la supervivencia de las plantas. Y otra cosa muy importante, ¿no? Porque bueno, hormigas cortadoras, vamos a hablar un poquito de ellos, dos géneros, Acromyrmex y Ata. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto,
que obviamente, ¿quién no conoce las hormigas que se pueden comer todo, afectando la vida del individuo? Pero además hay una cosa muy importante, ¿no? Que acá lo vamos a ver con el ejemplo del nematode del nudo de la raíz. El nematode Meloidogyne, más allá puse género SP, hay muchas especies de Meloidogyne, ya lo vimos en tomate, lo vimos en papa, o sea, Meloidogyne es una especie muy polífaga, muy polifitófaga, y también podemos tener este problema en forestales, ¿no? Y acá tenemos en la foto acá central plantines de pino, y si ustedes observan las raíces con nudos, y no son nudos de Rhizobium, son nudos de Meloidogyne. Recordemos que habíamos visto en la clase pasada que Meloidogyne era un género de nematodes. Recordemos que habíamos visto que los nematodes en realidad son filiformes, son gusanos redondos, los herbívoros son microscópicos, no lo vemos a simple vista, pero justamente en el caso de Meloidogyne, la hembra que penetra en el estadio 2, larval 2, a la planta, va tomando una forma piriforme y se transforma en un endoparásito sedentario. Endoparásito significa parásito que está dentro de la planta, y sedentario porque siempre va a quedar dentro de esa galla. Recordemos que ese aparato bucal que parecía un estilete producía una hiperplasia, que significa una reproducción importante de células, y una hipertrofia con células, una atrofia de células con células polinucleadas, que en realidad era la unión de muchas células formando una especie de gran órgano de alimentación que generaba, bueno, lo que vemos en la primera foto, no muy buena, pero bueno, no es fácil conseguir esto, que realmente es un desastre, es que el almácigo esté lleno de problemas de nematode y genere detención de crecimiento, clorosis. Esto directamente es para tirar, ¿no? Es un almácigo que se hizo en un suelo infestado de nematodes. Y eso me lleva a recordar, tanto lo que vimos en hortícolas como en estos casos, la importancia de la sanidad de un almácigo, de un vivero. Ustedes piensen que en estos tablones que se están obteniendo plantines que yo voy a vender o producir para mí misma para hacer una plantación definitiva, yo lo que tengo no sé, acá habrá el tamaño que será póngale que sean 10 metros cuadrados, yo tengo miles de plantas que cuando yo las trasplante a un rodal, que las plantas están separadas, no sé, por 2 metros por 2 metros, póngale, lo que voy a hacer es dispersar plantas enfermas, plantas enfermas. Y eso está mal, está muy mal, y además es algo que es muy fácil de controlar. Y además ya no, por ejemplo, en almácigo no importa por ahí tanto, digamos, los excesos de control, porque yo no voy a vender plantas que van a consumo. Yo vendo plantas como productor de plantines que van a ir a una plantación definitiva, que va a sufrir muchísimas cosas antes de ir a consumo, en el caso de hortícolas y frutales. Entonces, no, todo lo que hagamos, ya sea si quieren con químicos, si quieren con desinfección del suelo con vapor de agua, o las prácticas que ustedes vayan a ver en protección vegetal o lo que sea, pero yo lo que tengo en un almácigo lo puedo manejar muy bien, y lo que no puedo permitirme es vender plantines enfermos, o sea, ya sea con nematodes, con este caso, o con enfermedades varias, que en un almácigo los puedo controlar bien, lo tengo ahí todo acotado. Bueno, hormiga. Nosotros conocemos las hormigas, creo que cualquiera que tuvo un jardín, aunque sea una maceta, sabe de las hormigas cortadoras. Las hormigas cortadoras corresponden al orden de Hymenoptera, de la familia Formicidos, subfamilia Myrmicinos y tribu Pheidolini. Y esto no es que se los tienen que saber, pero quería contarles algo respecto a las hormigas. Y lo que quiero decir básicamente es que no todas las hormigas son cortadoras.
por eso lo puse. O sea, dentro de la familia formícidos, acá se los puse en negrita para que tengan claro cuando hablamos de familia, cuando hablamos inos, la terminación inos, cuando hablamos de subfamilia, o la terminación ini, que es tribu, que es dentro de la subfamilia, otra agrupación. Básicamente las hormigas son formícidos, ¿no? Por eso el veneno, el formitox, formiga en latín y creo que en italiano también, es hormiga, de ahí viene formícidos. Agrupa todas las hormigas, pero no todas son cortadoras. Los géneros en nuestro país, el género Ata, que es una hormiga colorada grande, que es más bien de la zona del noreste, y Acromirmes, varias especies como vamos a ver, que es la más conocida hormiga negra, aunque hay algunas también medias coloraditas, ¿no? Acá es un poco más chica, acá vemos una diferenciación en las espinas del tórax, que acá tiene 3 pares de espina y acá y Acromirmes tiene 4, además del color, entre muchas diferencias. Bueno, y acá vemos cosas que nosotros sabemos de las hormigas, o sea, vemos una hormiga que se está llevando una hoja, y acá en la otra vemos hormigas sin alas y una hormiga alada. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de cómo es esto. O sea, son insectos sociales y estas hormigas ápteras, o sea, sin alas, en realidad son adultos, porque los himenópteros, recuerden que son holometábolos, o sea, tenemos larvas, pero son adultos asexuados, ¿no? Y solamente los alados son los sexuados que van a mantener la reproducción de las distintas colonias que vamos a ver. Ahora vamos a ver. Bueno, acá nomás para una idea nomás de las distintas especies de hormiga. Acá tienen una del género Ata, Ata pollenweideri, que es más bien del noreste, como les dije, y un montón de Acromirmes con distintas distribuciones, de las cuales lo más común que nos podemos encontrar en nuestra zona es Acromirmes lundi, Acromirmes lobicornis, Acromirmes striatus también, o sea, las más frecuentes de encontrar, digamos. Y Atacentes, otra del género Ata, bien en la zona de Misiones. Y últimamente, sobre todo en la zona de Delta, que ustedes deben saber que Delta es una zona productora de salicáceas, o sea, de sauce y álamo para cajonería, también Acromirmes ambiguus últimamente está apareciendo. Pero bueno, eso es nomás para ilustrar, no, solamente que sepan que hay una especie especies del género Ata, que están más bien en el norte, que son rojas y más grandes, y Acromirmex, que son las más frecuentes. Bueno, esto medio ya lo dije, o sea, lo de las espinas, ¿no? Acromirmes, que tiene 4 pares de espinas, y Ata, que tiene 3 pares. Y bueno, además tiene acá en las obreras tienen una especie dice carenas. ¿Qué es una carena? Es como un surco invertido, digamos, como una saliencia en forma de cutícula hacia afuera, como si fuera una lomada, digamos, no sé cómo explicarlo. En el caso de Átara son redondeadas y en el caso, perdón, de Acromirmex son redondeadas y en el caso de Ata tienen espinas, ¿no? O sea, una saliencia. Bueno, y acá vamos a lo que dijimos, ¿no? ¿Qué es un hormiguero? Un hormiguero, lo habíamos mencionado cuando vimos girasol y tiene mucha relación con planteos de siembra directa. ¿Por qué? Porque el nido de la hormiga se hace en el suelo de las hormigas cortadoras. Y obviamente si hay roturación del suelo, los nidos se rompen. Entonces, en general, o siempre estaban antes de la siembra directa reducidos a las cabeceras de los lotes o a las pasturas, y ahora como que pueden estar por todos lados, ¿no? Bueno, Acromirmes, que es la más común, aunque esta no es Acromirmes, ¿no? Pero bueno. Tiene distintas cavidades o cámaras. ¿Por qué? Porque en realidad, vamos al punto, esta colonia que está formada por miles y miles de individuos, en realidad no se alimenta del vegetal, sino se alimenta de un hongo, ¿no? De un hongo que cultivan con un sustrato, como si fueran champiñones. Entonces,
Lo que hacen al cortarlas y llevar, acá como estamos en A y B, a cortar las hojas y llevarlas al nido, es llevar un sustrato sobre el cual se cría el hongo, que es del cual se alimenta, ¿no? Acá hay una, no sé si está el nombre, no, hay un preparado microscópico del micelio y las esporas del hongo del cual se alimenta. Y en otras cámaras estarán la reina, que ahora vamos a hablar, los individuos sexuados, que es la única que pone huevos, de las cuales van a ser larvas, que son de tipo apoidiforme, o sea, las que no tienen la cabeza bien marcada, son larvas sápodas. Dijimos que a diferencia de las larvas curculioniformes, que tienen la cabeza bien desarrollada, las apoidiformes no. ¿Y por qué no? Tienen un aparato, tienen boca, sí. ¿Por qué? Porque son alimentadas por otras obreras que les lleva, digamos, el alimento y se los ponen en la boca. Bueno, van a hacer una pupa, porque son los metábolos, hasta llegar al estado adulto. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con toda esta historia? Bueno, tenemos una serie de las llamadas castas, que son adultos, ápteros, o sea, sin alas, asexuados, o sea, que no se reproducen, que pueden ser de distinto tamaño y de los cuales cada uno tiene su tarea en el hormiguero, ¿no? Están las jardineras, que son las que van a recolectar el sustrato. Las jardineras son las que atienden el hongo. Las nodrizas, las que atienden las larvas, las podadoras, las que van a buscar el sustrato al exterior, y los soldados que defienden al hormiguero. Bueno, todo esto está, digamos, mantenido por una hormiga reina, que es la que pone los huevos. Y es el único individuo que es alado, pero no durante el desarrollo del hormiguero. Solamente son alados cuando se producen los llamados vuelos nupciales. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando un hormiguero ya está deteriorado, puede durar muchos años, 8 o 10 años. Ana, perdón, no entendí. ¿La única entonces alada es la reina? Sí, Ok. pero que pierde las alas, o sea, es alada en el momento en que se produce el llamado vuelo nupcial. O sea, cuando un hormiguero entra en decadencia, porque nada es eterno, se produce la aparición de numerosos individuos alados, tanto machos como hembra. O sea, el hormiguero que está en decadencia va a producir, en vez de la reina que estaba en ese hormiguero, va a producir larvas para que den adultos sexuados y alados. Y lo que se va a producir es un enjambre, o sea, salen muchísimos adultos y alados, machos y hembras, y las hembras llevan en sus mandíbulas una porción del micelio del hongo del cual se alimentan. Entonces, en esos vuelos nupciales lo que se hace es se produce la reproducción, o sea, la cópula entre macho y hembra, el macho muere enseguida y la hembra busca un lugar para iniciar su hormiguero. Empieza a poner huevos, a veces se alimenta de los huevos, cuando nacen las larvas primero los cuida ella y empieza a mantener el hongo. Y una vez que empiezan a nacer las obreras, ya la hembra pierde las alas ahí, pues está dentro del hormiguero, y se empieza a dedicar exclusivamente a poner huevos, que son cuidados por las nodrizas, los adultos ápteros que tienen esa función dentro del hormiguero. Y bueno, y la reina ahí ya sin alas empieza solamente a poner huevos que mantienen una espermateca, los espermatozoides que logró en la cópula que tuvo en el inicio del hormiguero, y puede estar ahí muchos años. Esto hace que sea a veces complicado el control, porque si no se llega a la reina, no muere el hormiguero. O sea, sí, uno puede matar las podadoras que uno ve en el jardín, pero siempre la reina abajo, en el nido, en las cámaras, van a estar produciendo huevos, larvas y de distintas castas. Entonces, muchas veces lo que se busca es productos con un cebo o algo así que las hormigas lleven al hormiguero y que o maten al hongo o traten de alcanzar a la reina, porque si no puede haber
uno controla y puede haber un descenso en la población, pero adentro de esas cámaras que pueden estar por ahí 1 metro por debajo de la superficie, la reina sigue produciendo huevos y larvas y todo eso. Bueno, eso. Entonces eso, tienen una gran comunicación entre las hormigas, bueno, es toda una, un gran estudio el comportamiento de las hormigas. Pero lo que les quería decir, y de ahí vino este interés de ponerle las familias y las subfamilias, no es que se los tienen que saber, pero simplemente esto es, digamos, conocimiento general, no es evaluable. Pero quiero que lo sepa, que en realidad las hormigas que son cortadoras, que son las que nos causan problemas agrícolas, son un reducido grupo dentro de los formícidos, que son la familia de las hormigas. Entonces acá le traje unos casos comunes que nos podemos encontrar fácilmente de formícidos, o sea, de la misma familia de las hormigas, pero que no tienen ninguna función herbívora, ni se alimentan del hongo, ni nada. Entonces, esto, como les digo, es más bien un conocimiento general para que no crean que toda hormiga que ande por ahí les va a ir a comer la planta, que es muy común que a veces las consultas que vienen. Bueno, la que tiene a la izquierda, que es una hormiga bastante grande, es del género Camponotus, es una hormiga bastante grande, también llamada hormiga carpintera, porque es una hormiga que, bueno, ¿por qué le dicen carpintera? Porque en la naturaleza hace los nidos en los troncos de árboles decaídos, y en las casas, como en la mía, hace nido en los machimbres y en la madera del techo. Y traer Zoom, otra edición, esta vez de Feeling. ¿Alguien? Ah, bien. Em, entonces uno las ve, son bastante domésticas en el sentido de que es común verlas, porque hacen el nido en los techos, pero no es que comen la madera, sino que esas cámaras que ustedes vieron en las hormigas cortadoras, las hacen en la madera. Entonces uno por ahí ve a serrín, pero en realidad su alimentación es muy variada, pueden ser más bien predadoras o melívoras. Es muy común encontrarlas en donde hay, por ejemplo, mosca blanca o pulgones que están segregando estas excretas azucaradas por su cámara de filtro, ver que están ahí alimentándose de esos azúcares, pero no son herbívoras en absoluto. Del mismo género. Pero entonces, ¿eso es lo que le llevan al hongo que ellas consumen o no? No. Estas es algo distinto. No tienen, ellas se alimentan de estos azúcares y les llevan eso a sus larvas. Lo que yo conté de las hormigas cortadoras, eso corresponde solo para ellas, para las hormigas cortadoras. Estas son hormigas frecuentes de ver, pero que no atacan a los vegetales. Por eso me parece importante que ustedes las conozcan, aunque no se las voy a tomar. Pero bueno, la hormiga carpintera, que es predadora o se alimenta de excretas azucaradas, las que hacen los tacurúes. Esta es otra especie del género Camponotus. Les cuento, esto es un paisaje bastante habitual en la Mesopotamia, al norte de la Mesopotamia, en Corriente. ¿Por qué? Porque hacen unos nidos en suelo, en este caso, esta especie de Camponotus, y son durísimos y a veces afectan, son muy difíciles de roturar el suelo con estos nidos. Y bueno, pueden originar problemas en ese sentido. Hay que romperlos con mucho esfuerzo, pero en realidad no comen a los vegetales. Y después tenemos las hormiguitas coloradas. Las hormiguitas coloradas, esas que uno está sentado en un pasto y vienen y te pican, porque la llamada hormiga de fuego, miren que es la misma subfamilia que las hormigas cortadoras, pero tienen una dieta totalmente diferente. Básicamente son predadoras, por eso es que pican. Pero en algunos países incluso pueden matar animales pequeños o subirse a las patas de terneros recién nacidos. Bueno,
eso. Y la más común que ustedes habrán visto de entre las hormigas, que son las famosas hormigas que dicen que ordeñan a los pulgones, pero en realidad ya sabemos, bueno, acá no tenemos un pulgón, sino tenemos una cochinilla, que lo que se está haciendo esta hormiguita es alimentándose de las excretas azucaradas que largan esos hemípteros, ¿no? Por ejemplo, la hormiga argentina es otra subfamilia, Dolicoderinos, que, bueno, ahí está el nombre de la especie, el Inipetema humele, antes llamada Iriomyrmex humili, que en realidad se está alimentando de las excretas azucaradas, puede originar problemas domésticos, porque es la hormiguita que a veces está en las cocinas, porque claro, está buscando el azúcar y hace los nidos en los caños de la luz. Pero vuelvo a insistir, esta diapositiva va solamente con el fin de que ustedes sepan que no todas las hormigas son podadoras vegetales de las plantas. Las que son hormigas cortadoras o podadoras son las del género Ata y Acromyrmex en nuestra región, ¿no? Pero bueno, como es algo que son preguntas que muchas veces vienen a hacernos a los agrónomos, qué pasa con esto, todo esto, bueno, estas no se alimentan de plantas. En realidad es mínima la cantidad de hormigas que se alimentan de plantas. Esto es lo que quería decir con esto, no sé si quedó claro. Bueno, entonces ya sabemos que en el almácigo podemos tener hormigas, podemos tener nematodes y un montón de cosas que obviamente si vienen ahí me pueden arruinar los plantines. Y ahora tenemos que ir a la plantación definitiva. Y obviamente en la plantación definitiva, como si fuera una soja, lo que tenemos que cuidar es el stand de plantas, o sea, que no nos maten a las plantas que hemos puesto, porque son plantas relativamente chicas, por eso son plantas que tienen 1 metro y medio de alto, esos arbolitos, y tenemos que cuidarlos, evitar la muerte de esa planta. Pero puede pasar dos cosas, puede pasar que se afecte el stand de plantas, como ya los vimos, cuando obviamente viene una hormiga, también puede venir hormiga acá y te come toda la planta, o puede haber esto que es el corte de la yema apical. Esto se da sobre todo en Patagonia con liebres y conejos, que la planta es chica y se corta el ápice y origina el problema que es la pérdida de la arquitectura vegetal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sea liebre, conejo o lo que sea, cualquier herbívoro que se coma la yema apical, obviamente origina la pérdida de esa dominancia apical, y ya acá, por ejemplo, vemos una planta de pino que ha ramificado, hecho dos ramas en vez de hacer una. Si yo lo que busco es tener un fuste, o sea, un tronco largo, entero y sano, bueno, esta planta es medio una planta perdida. Yo puse ahí como ejemplo liebres y conejos para acordarnos de que también pueden ser herbívoros que afecten a las plantas, ¿no? Son mamíferos del orden Lagomorphos, que es un orden un orden hermano de los roedores, pero son básicamente herbívoros, tienen 4 pares de incisivos cuando los roedores tienen solo 2. Ambos, en este caso, ambos son especies introducidas, ¿no? La liebre europea y el conejo también, y son bastante problemáticos en la zona noroeste de la Patagonia, porque hay como una especie de hiperreproducción, sobre todo del conejo. Y también hormigas, o sea, en plantación en definitivo, aunque sea en el establecimiento, también nos puede pasar lo que vemos acá en la foto, no sé si se ve bien, pero acá tenemos una planta sana, y acá tenemos los palitos que dejó un montón de cortadoras que vinieron y se llevaron las acículas de pino. ¿Puede sobrevivir la planta? Quizá pueda sobrevivir, porque lo que hace es llevarse las acículas, pero obviamente que va a ser una planta debilitada, seguramente de menor crecimiento, y que probablemente origine más problemas después, como veremos, de lo que sería dejándola, ¿no? Y Una bueno, vamos a pregunta. la... Sí.
Entonces, que afecte el stand de plantas es un efecto indirecto y que afecte a la yema apical es un efecto directo, porque afecta al tronco. Sí, Ok, genial, gracias. sí. Bueno, y ahora vamos a plantación definitiva. Y acá medio tenemos que, porque yo lo que no les dije, creo, sí, les dije, que bueno, que dentro de plantación forestal hay varias especies, sí, mencioné pino, mencioné eucalipto, mencioné salicáceas, que son más o menos las que ustedes tienen en la guía, que son los de los que mayor frecuencia de producción forestal existe. Pero existen plagas que son generales, como las que vimos recién, y otras que son más específicas de cada una de las especies, que no se pasan de uno a uno. O sea, Meloidogyne puede tener cualquiera, hormiga puede atacar cualquiera, la liebre puede atacar cualquiera, pero después cada especie, bueno, tiene un rango de plagas que es más propio de cada una de ellas, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito con pino, que es el más importante, creo yo, de forestales, o que le damos nosotros más importancia, que hay varias especies de pinos que tienen distintas características bioecológicas, distintos usos también, ¿no? Algunos de un pino más fuerte, Pinus taeda, o Elioti, bueno, y otros menos, que se adaptan a distintas regiones del país. ¿Mm? Bueno, acá tenemos un plantín, acá Ana, tenemos, sí, ¿nos vamos a referir solamente a los plantines ahora o ya a toda la producción de pinos? variadito. Variadito porque si bien es plantación definitiva lo que dice ahí, pero hay algunas plagas, que vamos, creo que es la siguiente diapositiva, que puede atacar en vivero y origina un daño mayor. ¿Mm? Pero bueno, no voy. En general es plantación definitiva, pero bueno. Bueno, justamente esta. Bueno, este es un ejemplo de una plaga que ataque en ambos lugares, digamos, tanto en vivero como en plantación definitiva. Y en vivero es grave y en plantación definitiva no tanto. O en establecimiento de cultivo es más grave y en vivero, en plantación definitiva no tanto. Se trata de una mariposa, por lo tanto es un lepidóptero, entonces ya al ser lepidóptero ya sabemos muchas cosas. Ya sabemos que tiene una larva eruciforme, aunque acá no le vemos las patitas, que tiene una pupa crisálida, y que los huevos los pone fuera de los tejidos vegetales porque los lepidópteros no tienen ovipositor. Es de la familia Tortrícido. No, yo le puse, la verdad, no sé por qué les puse la familia para torturarlos, pero no se las tomo. Es una mariposa más bien chiquita, todos los tortrícidos son chiquitos. La vez en frutales también hay otro tortrícido, la mariposita de la polilla del manzano. También son mariposas más bien chiquitas que deben tener como 1 centímetro de largo, como mucho. Y bueno, en este caso pone los huevos en las acículas del pino, que son las hojas, ¿no? Las acículas. Ahí. Y esa larvita recién nacida va a comer las acículas, pero el daño mayor lo provoca cuando toma el brote. ¿Qué es el brote? Es la yema. O sea, yo tengo acá, en esta planta de acá, ramas, que en el extremo de la rama existe una yema apical de la rama, digamos. Y penetra en esa yema apical y la barrena. Y obviamente si hace una galería en la yema, esa yema también pasa lo mismo que vimos al principio. Pierde la dominancia apical la rama y empieza a brotar por todos lados. Bueno, entonces acá tenemos una planta relativamente chica, y hay otra que vemos que los brotes, o sea, las yemas apicales están necrosadas. ¿Por qué? Porque estas yemas murieron porque hay una larvita que se está alimentando, barrenando la yema. Y entonces se produce lo que vemos acá, o sea, toda una alteración de la arquitectura vegetal que puede llevar a esto que vemos acá en esta otra foto, o sea, una planta totalmente deformada. Ahora bien, yendo a tu pregunta, obviamente si el ataque
porque apareció esta polilla, se produce en una etapa de establecimiento del cultivo, cuando el arbolito es chiquito y lo que buscamos es una arquitectura adecuada, esto es un desastre directamente. Ahora, si el ataque se produce porque aparece la polilla en árboles ya formados, ojo que va a atacar las yemas apicales de las ramas, y yo por ahí tengo ya el fuste formado. Y es una plaga que tiene una aparición media, no es que siempre está, digamos, aparece a veces, y bueno, si el ataque, su aparición eh, se corresponde con implantaciones de establecimiento, ahí hay que tener ojo. Si ya tenemos el fuste bien formado y estamos cerca del momento del corte, ya no es tan importante, pues yo ya tengo el tronco formado. Bueno, ahí le puse algunos datitos como para que yo Profe, Sí, o sea que el daño lo ocasiona cuando está en estado larval. sí. Está bien. Recuerden que otra cosa de los lepidópteros es que tienen aparato, el adulto tiene aparato bucal chupador tipo sifón o espiritrompa, tienen resortito, por lo tanto solamente se alimentan de néctar. Eso es importante que sepan, por eso les digo, al saber el orden, uno ya tiene que saber, el adulto se alimenta de néctar, entonces la que provoca el daño es la larva, en todos los lepidópteros. Bueno, 2 generaciones por año. Pasan el invierno como larva activa, o sea que no hay realmente un pasar el invierno como vimos hasta ahora. O sea, seguramente porque está protegida en esa galería, en ese barrenado, sigue alimentándose. Y más o menos, o sea, cuando llega la primavera, si el invierno estuvo en larva, quiere decir que tiene que pasar primero por pupa y después salir el adulto, que es el momento a fin de año que puede empezar a poner huevos en otras plantas. Pero como les digo, no es de aparición permanente esta plaga. Pero bueno, como les digo, si ataca en estos momentos, puede generar, bueno, esas plantas que ven en la foto. Seguimos con pino. Seguimos con pino. O sea, acá, volviendo a la pregunta que me hacían si ataca en vivero o en plantación definitiva, bueno, es como que son plagas que pueden estar en cualquier etapa. El tema es, vuelvo a repetir, analizar el daño que provoca en una etapa versus el que provoca en otra, como vimos recién con la polilla del pino. O sea, si tenemos árboles grandes, sí, me va a mordisquear los brotes de las ramas que yo tengo formadas, pero si yo tengo el tronco bien formado, está bien. Si tengo plantas chicas y me tuerce toda la planta, está mal. Y eso se da con todas, o sea, obviamente, como recuerden la diapositiva esa que estaban los tronquitos, el tronco grande y el tronco chico. Una misma especie puede matar a la planta o no matarla. Bueno, acá los dividí siempre siguiendo el pino en plagas que atacan la corteza. ¿A qué se refiere la corteza? Cuando vimos el disco del tronco, la corteza es bien lo que está en la periferia, que va a incluir corteza, vasos de conducción y cambium, ¿no? Que es la parte más peligrosa. Y acá tenemos, bueno, un gorgojo, Pisodes castaneum, gorgojo de la corteza justamente, Coleóptero curculiónido. ¿Recuerdan? El gorgojo era un coleóptero que tenía, bueno, obvio tiene élitros, tiene la cabeza prolongada en un llamado pico, vulgarmente, pero no es picador, sino que tiene en el extremo de esta especie de embudo el aparato bucal masticador, porque es un coleóptero. Al ser coleóptero ya sabemos, bueno, que tiene élitros, que el adulto también tiene aparato bucal masticador y que la larva es de tipo curculioniforme. O sea, es una larva ápoda, sin patas, y bueno, acá no se ve muy claramente, pero acá le vemos la cabeza, que es bien formada, que es como la diferenciamos de una apoidiforme de hormiga o abeja.
Bueno, y lo que pasa es, bueno, los adultos es chiquitito, yo acá les puse la medida, o sea, no llega al centímetro, ¿no? Y acá les puse, uno puede ver cuando se acerca a un árbol como una perforación, que es típico de casi todos estos organismos que se alimentan de corteza, porque tienen que atravesar la corteza para llegar a esta zona de los vasos y del cámbium. Entonces uno ve como agujeritos, pero eso es bastante típico de casi todos. Cuando levanta esa corteza externa, lo que rugosa que rodea el árbol, y accede a esa zona de cámbium y conducción, se encuentra con las larvas. Larvas y pupas, que yo al final no puse acá la pupa, pero bueno, es una pupa libre porque es un coleóptero. Entonces, los adultos se alimentan de los brotes y ramas jóvenes, pero las larvas van a estar alimentándose de ese cámbium, de esa zona de conducción. Por lo tanto, si volvemos a lo mismo, si el árbol es chico, pasa acá, por ejemplo, en esta foto de la izquierda, vemos el resultado de un anillamiento, que yo les dije, el anillamiento es cuando la corteza es comida, la zona esta vascular es comida todo alrededor, se produce, digamos, la muerte de todo lo que va, de todo el tallo que va por arriba de esa zona. Y acá también vemos zonas, que es bastante típico de cualquier xilófago, cuando vemos que hay ramas que están secas, bueno, lo que uno tiene que ver es que pasa la corteza ahí en la base, probablemente sea un caso de anillamiento. Bien, dice acá, no sé si lo dice, sí, oviponen en árboles debilitados, ¿no? O sea, tienen una preferencia por esos árboles. Entonces, recuerden que al principio yo les dije que esto de que haya, por ejemplo, un árbol que tuvo un ataque de liebre y haya perdido la dominancia apical y todo eso, es un árbol que queda debilitado porque seguramente es sombreado por otros. Y bueno, y se originan árboles debilitados. Entonces el manejo del rodal a veces es importante eliminar esos árboles porque son los preferidos para oviponer por varias plagas, que después cuando hay muchas, ahí agarran de todo, no solo los debilitados. Y en este caso sí, se trata de una especie univoltina, invernan como larva grande o adulto, porque viven mucho los adultos, ¿vieron? Yo siempre les digo que los adultos solo se dedican a actividades reproductivas y mueren. Bueno, este adulto vive bastante, puede vivir como un año. Entonces podemos encontrar adultos, larvas en invierno. Y bueno, los encontramos también entre la hojarasca y la corteza. Entonces son cosas que hay que mirar. Y otra cosa parecida, pero que no es lo mismo, son los llamados taladrillos, que es otra familia de coleópteros, los escolítidos. Ahora, mejor dicho, hago la aclaración, no sé, igual digan escolítidos, pero en realidad antes eran una familia que estudios sistemáticos determinaron que era un tipo de curculiónido, un tipo de gorgojo, entonces ahora están como subfamilia dentro de curculiónidos. Pero bueno, con que me digan taladrillos escolítidos está bien. Bueno, como ven son coleópteros, obviamente, tienen la cabeza muy hacia abajo, el aparato bucal muy hacia abajo. Les puse acá una referencia de tamaño, 5 milímetros, o sea, son incluso más chicos que el gorgojo. Y también vemos agujeritos en la corteza. Este se le suele decir vulgarmente aperdigonado, como si hubieran tirado con perdigones con una escopeta, así todos los agujeritos de ese tipo. Que en general son orificios de salida, Y lo que sucede es muy común ver, bueno, acá les puse varias especies, pero bueno, escolítidos, ¿no? Este tipo de daño que se observa una vez retirada la corteza, toda esta corteza que uno ve el aperdigonado, lo saca y debajo de esa corteza se encuentran con esta serie de galerías, que también es muy frecuente verlos a veces en los postes de luz, que a veces es bastante, son otras especies, pero que pueden atacar otras especies de árboles. Y uno, por lo menos el que tengo acá frente a casa,
el poste de luz tiene todas estas galerías, que obviamente ya están muertas, que en realidad son formadas por las larvas de estos adultos que vemos acá. En general, lo que sucede es que se arman parejas que se van debajo de la corteza, forman como una cámara nupcial, ponen los huevos y cuando nacen las larvas van armando cada una su galería, formando ese dibujo. Así que es todo muy chicos. Miren, si los adultos tienen 5 milímetros, quiere decir que estas galerías también son muy angostas. Y bueno, acá tenemos esta foto que está muy linda, aunque es copiada de Alamy. Pero bueno, acá vemos las larvitas con su cúrculo uniformes, con su cabeza bien formada, cómo van carcomiendo la madera a nivel de superficie, no se meten para adentro, siempre es a nivel de superficie, y obviamente van a enfermar, van a afectar todo lo que es circulación y crecimiento. Y depende de su intensidad si produce anillamiento o no, o queda de ese lado nomás. El problema con todas estas especies xilófagas es que suelen transmitir algunos hongos que transmiten color a la madera, ¿no? Ven acá en estos discos un color azul, verdoso, no es seguro que sea producido por esta especie, pero bueno, todos los xilófagos pueden llevar, digamos, en su aparato bucal esporas de estos hongos que dan estos colores, que bueno, que es un daño a la calidad de la madera, más allá si el árbol siguió viviendo o no, puede está afectada la calidad. Pero es bastante común en todos los xilófagos estos problemas de coloraciones. O sea, no es producido directamente por el xilófago, sino que el insecto transmite hongos, de ahí de la familia Ophiostomataceae, varias especies que largan, digamos, unas sustancias que provocan el cambio de color de la madera. Y por otra parte, estos que vimos, tanto el gorgojo, el pisodes como los escolítidos, dañan a nivel de la corteza. Pero tenemos otros que atacan la madera. Con eso me refiero al leño, a la parte interna, formando galerías. Los taladros los vamos a ver medio al final. Los coleópteros, bueno, son muy generalistas, pero este es específico de los pinos. Por eso yo lo ponemos, este es el que hay que saber, digamos, el más importante. Plagas que es un Cirex noctilio, avispa barrenadora, o sea, tenemos una avispa, nada que ver con los taladros coleópteros ni nada, una avispa. Ahora bien, ahí dice Hymenoptero synphyto, que es el suborden, no lo puse, familia Ciricido. Bueno, ¿qué pasa? Yo no sé si cuando tuvimos la clase de clasificación, nosotros dijimos, cuando clasificamos a los himenópteros por clave, que tenían el aparato que podía ser masticador o lamedor, como la abeja, y que tenían el estrechamiento en los primeros segmentos del abdomen, así como tienen las avispas o las hormigas y abejas. Pero creo que habíamos comentado que había un grupo de himenópteros muy primitivos que no tenían esa característica. Y habíamos dicho en ese momento que lo íbamos a ver los casos particulares, porque si bien era un grupo residual, que digamos que en la naturaleza había muy poco, ese suborden de los synphytos, justamente había plagas importantes que correspondían a ese suborden, ¿no? Y esta foto, la del medio, se las puse para que vean, digamos, desde arriba, que si bien uno de costado ve y dice, esto es una avispa, no, acá venía una avispa grande, ¿no? Acá la están tomando con 2 dedos. Cuando uno la mira de arriba, no le ve el estrechamiento, porque carecen, digamos, que el tórax y el abdomen se unen totalmente, ¿no? Es la característica de este suborden. Pero bueno, igual yo creo que no se pueden confundir, porque pinta de avispa tiene. Una avispa grande no pica. ¿Por qué? Porque su ovipositor, que es este que vemos acá clavando en la madera, no está conectado a una glándula de veneno como si está en
avispas verdaderas y abejas, ¿no? Entonces este adulto, la hembra pone el ovipositor dentro, los huevos dentro del tejido. Pero bueno, no es eso nomás lo que pone la avispa. En realidad, la avispa, además de poner el huevo, pone una especie de mucus fitotóxico y un hongo. ¿Por qué? Porque la larva que van a hacer, que es una larva que tiene acá como una especie de cabecita que se parece a una hormiga o a una avispa, ¿no? No tiene patas, tiene como unas cositas que le ayudan a desplazarse, pero en realidad la larva se va a alimentar de madera que esté media descompuesta e infectada con este hongo que pone la madre, digamos. O sea, como que la madre usa la madera como una especie de medio de cultivo del hongo del cual se van a alimentar sus larvas. Entonces también suele buscar árboles debilitados para hacer esto, árboles debilitados para incorporar, digamos, la sustancia fitotóxica que medio como que mata al árbol debilitado y mete las esporas del hongo que van a reproducirse en esa madera dañada, y en realidad de esa madera con ese hongo es lo que se alimenta la larva. Entonces acá no es de la madera directamente libre. Entonces acá vemos la larva, vemos acá el cambio de color que es producido por el hongo más el moco fitotóxico. Bueno, y acá tenemos una pupa, ¿no? Es un holometábolo, es un himenóptero. Y bueno, y este es un problema. Cirex es una avispa exótica, es de origen euroasiático, es europeo, pero ha conquistado todo el mundo, y nuestro país está en todas partes, tanto en la zona forestal noreste como en la Patagonia. Y bueno, como dije, sobre todo ataca árboles debilitados. Pero puede pasar, bueno, acá está medio el ciclo biológico, más o menos tarda 2 años. Tenemos acá la oviposición. Acá tenemos dentro del árbol, pone los huevos. Este es el hongo, Amylosterium aerolatum. Creo que ahora cambió de nombre, pero bueno, un hongo. Y el mucus fitotóxico que inyecta para que la madera, como que el árbol decaiga un poco más. O sea, no solamente le gusta los árboles decaídos, sino que le inyecta esta sustancia para que decaiga más, porque ese va a ser, digamos, el medio de cultivo que le va a permitir crecer al hongo y que sus larvas se alimenten de esa madera con ese hongo. Bueno, 350 huevos por hembra. Luego nacen las larvas luego de un par de semanas, y bueno, y va pasando tanto el floema al xilema hasta, digamos, las galerías, las hace por todos lados, en pupa cerca de la corteza, y sale el adulto. Bueno, pero entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, pero si es una especie que se alimenta de árboles decaídos, de árboles debilitados, ¿cuál es el problema? Mejor, está alimentándose de árboles que crecieron mal, que crecieron dominados por otro, que murieron por otras causas. Pero bueno, el tema es que puede haber lo que se llama explosiones eruptivas, o sea, ahora vamos a verlo igual, ¿no? Que en determinado momento tengan esa conducta, pero cuando ya la población sea bastante más alta, ya ahí agarran cualquier cosa, porque como tienen ese mucus que debilita la planta, pueden atacar un árbol sano, le meten el mucus fitotóxico y esa planta queda debilitada, queda apta para lo que a ella le interesa, que es poner sus huevos con el hongo. Y este es el aspecto que tiene, ¿no? O sea, una planta de pino que fue atacada con ese mucus toma este aspecto. O sea, la planta, digamos, que se intoxica, toma este color rojizo, porque es lo que le hace la avispa. La avispa lo que tiene que lograr es una planta debilitada para que ella ponga sus huevos y el hongo.
Entonces cuando llega a este nivel, ahí sí se convierte en un problema, porque acá no está atacando solamente a un árbol debilitado que quedó en el medio del monte. Ya la población de avispas subió tanto que ataca árboles sanos, incorporándole esta toxina. Y esto sí es grave. Bueno, la dinámica de la plaga está muy estudiada a lo largo del mundo, y acá hay un grupo en el INTA Bariloche que trabaja muy bien en el tema. Yo les puse, ahora igual le voy a hablar, yo les armé en el SED una carpeta que dice bibliografía complementaria. No es una bibliografía que tengan que estudiar, yo dejé ahí cosas interesantes que le pueden servir para aclarar dudas o para el futuro, boletines de distintas problemáticas de plaga, y hay muchos hechos por esta gente del INTA Bariloche en relación al tema de plagas forestales. Yo se los dejé todos ahí. Bueno, está justamente estos autores, ¿no? Corley, que es el encargado, bueno, Iliacide es otro investigador del INTA Bariloche. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay que tratar de hacer un abordaje integral de esta problemática de plagas, y entonces lo que ellos dicen, veamos primero el gráfico, primero vamos a analizarlo. Vemos que en abscisas están los años, o sea, el tiempo, y en ordenadas el porcentaje de árboles atacados, o sea, esos árboles que terminan muriendo prácticamente. Entonces ellos lo que dicen es que hay una fase endémica, o sea, una fase en la que hay baja población, que como les dije, se dedican las hembras de sílex a atacar árboles decaídos. Pero en determinado momento, por distintas condiciones ambientales, sobre todo por una mayor abundancia, se produce la fase epidémica, que es lo que ellos llaman eruptivas, o sea, una explosión eruptiva, es como una erupción. Un año aumentó muchísimo la cantidad de porcentaje de árboles atacados. Entonces, ellos plantean dos estrategias de control. O trato de bajar la población para que nunca llegue a la fase epidémica, o la retraso de forma que el pico poblacional de esa explosión eruptiva de la plaga se produzca luego del corte final. O sea, luego que yo cosecho esos árboles, porque esos árboles tienen que ser cosechados. Entonces, las estrategias, repito, que ellos proponen son dos: mantener siempre la población dentro de la fase endémica, o sea, bajas densidades, o postergar la fase epidémica hasta después del corte de los árboles. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, yo les hablé al principio del problema de los árboles debilitados. Entonces, un árbol debilitado es un árbol que probablemente sea atacado primero por sílex. Entonces, una de las prácticas puede ser, por ejemplo, eliminar esos árboles, ralear. O sea, ralear todo árbol que crezca mal, que esté sin dominancia apical, que fuera atacado por otros insectos que genere una debilidad, todo eso sacarlo. Entonces yo estoy bajando la población de sílex. Y bueno, y postergar eso, bueno, un poco eso, y bueno, ellos trabajan con sistemas de control biológico como para retrasar la aparición de ese pico. Por ejemplo, este es un trabajo, creo que está hecho en Australia hace muchísimos años, pero lo que hace es comparar manejos de porcentaje, acá tenemos de nuevo porcentaje de árboles atacados a lo largo de los años en dos sistemas de manejo, con raleo y sin raleo. Raleo, como le digo, es eliminar árboles debilitados. Y vemos acá, ojo, una cosa importante, miren la diferencia en el eje X, en el eje Y. Con raleo llega a 20 el porcentaje de árboles atacados y no llega a 10 los picos. Y sin raleo, miren que el eje llega hasta 60, o sea que tenemos más de, en algunos
Estos colores distintos son distintos montes. Tenemos más del 50% de plantas atacadas, de árboles afectados, sin raleo de árboles. O sea, como que mientras que acá nos llega en el mismo año a un 10% de árboles afectados. Entonces, eso lo que hace es evitar que se llegue a esa fase epidémica de Cirex. Una cosa que yo no les puse para no saturarlo de cosas, pero yo les colgué en nuestro turno un video de Cirex, de cómo un poco cuenta todo esto que les cuento yo y cómo se hace control biológico. Nomás le comento que lo miren, es muy interesante, dura 5 minutos, pero no lo pongo acá porque no sale el sonido. Es de Chile, del sur de Chile, de la región del Biobío, pero acá también se trabaja de la misma forma, creo que se trabajaba hasta hace unos años de la misma forma, tanto en Patagonia como en Misiones, que es con un nematode, que es muy complejo el tema, por eso no los quise llenar con esta historia, pero es un nematode que se cría también en el árbol alimentándose del mismo hongo de Cirex y que en determinadas condiciones penetra en las larvas y produce la esterilidad de las hembras de Cirex porque le anula los ovarios a las hembras, ¿no? Se los digo nomás ahora, miren el video, está muy piola porque además habla de toda la problemática de Cirex. Es de Chile, pero bueno, porque la verdad que los que encontré del INTA Monte Carlo, que es de Misiones, que es el que produce el nematode, no eran tan claros como este. Básicamente se cría el nematode en el laboratorio, se hace como una especie de pasta que se inyecta en árboles debilitados. Entonces los árboles debilitados actúan como dispersor de ese enemigo natural que esteriliza a las hembras de Cirex. Pero bueno, nomás es una curiosidad, ¿no? Pero si quieren ver el video, se los puse en el set. Bueno, y de muchísima menor importancia, los insectos picadores suctores, los que se alimentan de savia. Se los puse como también curiosidad. O sea, nada, no, en general, si son problemas, si aparecen, bueno, que se sigan alimentando, como que no originan una mortalidad de la planta si es una planta así grande, y si no, se controla, no tiene mayores problemas. Pulgones de los pinos, del género Cinara, Afidoio, acá les puse una foto un poquito más grande, bueno, para que vean que son pulgones, o una cochinilla, que suele aparecer, la cochinilla blanca del pino, un leucaspis, acá uno ve como pintitas blancas, pero bueno, es una cochinilla, un diaspido, que la ataca. Esto en general en un rodal ni se le da importancia, pero a veces me han aparecido en la facultad consultas de gente que tiene el pinito en la casa o una araucaria chiquita o alguna conífera que puede sufrir esto, y bueno, si es una conífera así ornamental, bueno, ahí podemos tratar de solucionarlo, pero si no, en un monte forestal esto pasa. Bueno, con esto terminamos el tema de pino, que es lo más importante, lo más importante. Ahora, o sea, para decirlo simplemente, la evaluación básicamente se va a producir de pino. Pero ahora vamos a ver los otros dos grupos con otras especies de forestales, porque bueno, por si tienen que ir a final, los vemos. Pero bueno, tienen una problemática muy parecida, muy parecida. Salicáceas, estamos hablando de sauce y álamo, vamos a verlos así medio rapidito, vamos a ver que tienen mucho parecido con lo que ya vimos, aunque se trate de otras especies, ¿no? La primera que tienen en la lista es Megaplatypus mutatus, taladrillo grande de los forestales. Es muy afín a los escolítidos que vimos recién para pino, aunque el escolítido también puede atacar esto, ¿no?
Es un poquito más grande, pero igual es un adulto que debe tener 6, 8 milímetros de largo. O sea, dice taladrillo grande para diferenciarlo del otro, pero no es un insecto grande. Y bueno, y hace algo parecido. O sea, las larvas ya van más, no es tanto de corteza, sino van más al interior del leño, ¿m? Y provocan una llamada ambrosía, que uno ve los árboles del delta a veces con un agujero y como que chorrean un líquido, que también pueden provocar este hongo que provoca los cambios de coloración en la madera. ¿Mm? Otra que tienen es Nematus oligospilus, que es una avispa. Dice, ojo, miento. Si ustedes ven cualquier boletín del INTA Delta, por ahí le dicen que es la mosca sierra. Pero yo le puse avispa sierra porque no es una mosca, es una avispa. Es una avispa también, Hymenoptera synphyto, o sea, de este grupo primitivo que no tiene la cinturita de avispa. Por eso uno, si lo agarra distraído, puede pensar que es una mosca, pero no es una mosca, tiene 2 pares de alas. Y tiene las larvas, son de tipo limaciforme y son defoliadoras. Limaciforme. A ver, volvamos al práctico de metamorfosis. Ahí separamos a las larvas. Primero les dimos una primera división entre ápodas, oligópodas, cuando tenían solo 3 pares de patas, y polípodas, cuando tenían más de 3 pares de patas. Dentro de las polípodas vimos 2 tipos: las eruciformes, que las que tenían de 3 a 5 pares de patas abdominales, que eran las de la mariposa, y las limaciformes, que en esa época que tenían en más de 5 segmentos abdominales en esos pares de patas. Y habíamos, creo que, visto como ejemplo de limaciforme la babosita del peral, que vamos a ver la clase que viene. Pero también esta es una limaciforme. Bueno, acá justo elegí una foto que no se ve bien, pero bueno, son larvas defoliadoras de sauce y álamo. Y otra cosa que pueden encontrar en sauce y álamo es Tremex fuxicornis, avispa taladradora de las latifoliadas, que es una especie muy afín a lo que vimos en Cirex, solo que es otra especie. Cirex ataca en pino, y Tremex ataca en latifoliadas, álamo y sauce. Pero ven que es una avispa que también es un sinfito, o sea, aunque parezca, no tiene estrechamiento abdominal. Y bueno, y la larva también la misma historia, o sea, la hembra pone un mucus y pone un hongo del que se va a alimentar la larva. Es de la misma familia de Cirex, Tremex. Bueno, estas son las mayores problemáticas, ¿no? Una que origina daño directo con cambio de color, una que origina defoliación y otra Tremex que origina muerte de plantas. Pero bueno. Y ahí está el hongo, bueno, ahí está. Pero no les vi el de Cirex, así que no importa. Eucalipto, bueno. Eucalipto. Yo puse una pregunta. ¿Son plaga? Me lo hago a mí mismo para recordarme un poco. Porque en realidad uno si hace alusión, ahí está pasando por mi calle que nunca pasa nadie, deben haber cortado una calle, un tránsito terrible. Espero que no moleste. ¿Son plaga? Me pregunto yo. ¿Por qué? Porque en general, obviamente, el eucalipto, como ustedes sabrán, es un árbol de origen australiano, que tiene muchos metabolitos secundarios como el eucaliptol, tiene mucho olor, mucha sustancia, y por lo tanto tiene una fauna bastante adaptada a esa química vegetal, y es bastante específica, por lo tanto, del eucalipto. Y medio que como que convive con el eucalipto, o sea, no solamente vino el eucalipto de Australia,
sino también todos los herbívoros que tiene, excepto algún taladro bueno, el taladro de la madera de adentro por ahí cualquiera lo come. Entonces yo me permito dudar si puedo considerar plaga en el sentido que consideramos una plaga, que es cuando hay una merma económica por tenerlo, por tener estas plagas, sobre todo en cultivo definitivo estamos hablando, o sea, en vivero, por ahí sí tengo hormiga, por ahí todas esas cosas que vimos en vivero sí, pero en cultivo definitivo pueden aparecer todos estos que yo le voy a mencionar, pero bueno, no hay una necesidad de control, o por lo menos no está evaluado de que haya un daño realmente. Y bueno, y si yo quiero decir que los herbívoros no necesariamente son plaga, bueno, tenemos que ir evaluándolo de a poco. Bueno, el primero que tiene en la lista, o sea, un pantallazo muy rápido sin darle demasiada bolilla. Tenemos al gorgojo del eucalipto, del género Gonipteros heberos o Gonipteros scutelatus, que tiene obviamente el gorgojo adulto y las larvas cúrculo-uniformes que curiosamente, a pesar de no tener patas, se alimentan de hoja, están en la hoja. Se alimentan de la hoja, o sea, a pesar de que estas larvas no tienen patas, igual las podemos encontrar alimentándose de la hoja, igual que el adulto, o sea, serían defoliadores. Bueno, taladro, este es el único que es bastante polífago, ahora lo vamos a volver a ver, o sea, los taladros, la familia Cerambicido, los que tienen larvas cerambiciforme, que acá no la... Bueno, hay algunas medias metidas ahí, pero no se ven bien, son los que hacen galerías en la madera, en la galería del tronco, y entonces, bueno, hacen un daño directo. Y después tenemos todos este conjunto de insectos que podemos encontrar. Uno de ellos es un himenóptero, la avispa de la galla, es una avispita muy chiquita, que hace este daño como bolitas en la nervadura central de la hoja. La larva lo hace, ¿no? Una chinche del eucalipto, miren, esta rayita de acá es 1 milímetro, o sea, son chinches muy chiquitas, igual se ve el ala hemielitro, Damascoris peregrinos, y provoca, bueno, esta clorosis en la hoja. Y Lycaspis rimbleconvei, que es el cílido del eucalipto. A ver, cílido. Volvamos a hemíptera. Nosotros cuando vimos hemípteros, vimos que estaban las chinches, los heterópteros, como tenemos acá, y los auquenorrincos, que eran las chicharras y chicharritas, y los esternorrincos. De entre los esternorrincos habíamos visto pulgones, moscas blancas, cochinillas, y la cuarta superfamilia eran los cílidos, los cilidoideos, que eran algo parecido a los pulgones. Acá tenemos los adultos chiquitos, y que tenían ninfas, obviamente, porque es un orden de metamorfosis incompleta. Pero lo curioso que tiene esta especie, el cílido del eucalipto, es que estas como cascaritas que vemos acá, que pueden pensar que son cochinillas, en realidad son las ninfas. Las ninfas del cílido, o sea, formas juveniles, que están como tapadas como una especie de cascarita. Son móviles, no es que están fijas como las cochinillas, ¿no? Pero uno, digamos, separa esta serosidad y están las ninfas del cílido ahí. Pero, vuelvo a repetir, no está, quizás excepto en el caso de los taladros de la madera, realmente evaluado si la presencia de cualquiera de este complejo de herbívoros que tiene el eucalipto provoca una disminución del crecimiento importante, ¿no? Excepto obviamente los taladros, porque generan daño directo. Pero lo demás que atacan la hoja, no sé, yo me permito dudar de que causen un daño. Obviamente que sí, si van y casi todo ahí en la facultad, que hay un montecito de eucalipto casi frente a Luvalles, creo que todos
tiene todos estos tienen. Pero si está afectado el crecimiento, hay que medir. No es algo que se aprecie, digamos. Bueno, y para terminar, creo que son 3 diapositivas que faltan. Vamos a ver lo que se llama plagas ocasionales de árboles, digamos que en general, ¿no? No necesariamente los que vimos, pues son muy polífagas, incluso pueden afectar frutales. Que son las 2 primeras, son 2 lepidópteros defoliadores, que uno es el llamado bicho quemador, es un lepidóptero, que lo que hace obviamente, si es un lepidóptero, va a tener larvas eruciformes, en este caso particular pone los huevos en ootecas, o sea, esto que ven acá es común de ver, más o menos tiene 1 centímetro de diámetro, son como paquetes de huevos, ¿no? Acá está medio roto porque lo cubre, ven que esta es el macho y esta es la hembra. Y la hembra tiene en el abdomen como unos pelitos dorados. Entonces lo que hace es pone los huevos en una rama y los cubre con esos pelos que se saca del abdomen. Y bueno, esta es la ooteca del conjunto de huevos. ¿Qué particularidad tiene el bicho quemador Ilesia nigricans? ¿Por qué se llama quemador? Porque tiene pelos urticantes. O sea, estos pelos que vemos acá, que son ramificados, digamos, están conectados con una glándula de una sustancia irritante, entonces cuando le toca la piel esas pelos ramificados, bueno, de ahí viene el nombre, bicho quemador. Muchos le dicen gata peluda. El tema es que hay otras especies, como vimos en cultivos extensivos, la gata peluda norteamericana, que es otra familia que no tiene pelos urticantes. Uno tiende a decir gata peluda a toda larva eruciforme que tiene pelos, pero bueno, solamente algunas son irritantes, y este es el caso. Otra característica, es defoliadora, ¿no? Otra característica propia que tiene el bicho quemador es de que en los primeros estadios es gregaria. ¿Qué significa que es gregaria? Bueno, este es un aspecto común de ver cuando hay gata peluda, cuando hay Ilesia, que están todas juntas y caminan juntas y van juntas, como en algunos países otras especies le dicen procesionaria, como que van en fila, entonces van abajo de la base del árbol, después van en línea hacia un extremo de alguna rama, se comen las hojas, vuelven a la base del árbol y las ve uno siempre juntitas. Después ya cuando la larva es más grande, deja un poco esa conducta. Y como es, bueno, nada, ella tiene una generación anual, inverna como huevo, y bueno, en una época eran muy comunes de ver en árboles, incluso del arbolado urbano, en frutales, en fresnos, pero bueno, ahora no se lo ve tanto, aunque a veces he visto noticias en la zona de La Plata que vuelan los adultos, que estos pelos dorados también les suelen generar alergias porque son bastante irritantes también. Bueno, y el otro que es parecido, Perdón, excepto que, sí, una pregunta. Entonces, en los primeros estadios son gregarios y después son solitarios. sí. O sea, en los últimos estadios ya cada uno medio se arregla por su cuenta, ya no van todas juntas. Ok, genial. Y un parecido, excepto que no es urticante, es el famoso y ahora no tan común bicho canasto o bicho de cesto. El bicho de cesto, que acá tenemos una, no sé si bien si tienen según el tamaño de pantalla que tengan, bueno, es un lepidóptero también. No me digas que no puse el adulto. Creo que no. Bueno, es el macho del bicho de cesto es una mariposa beige. Acá está.
pero está medio, no se ve nada. Entonces me van a decir, bueno, ¿y la hembra? No, la hembra siempre permanece en forma de larva. Entonces, a ver cómo explicamos. Uno ve los bichos canastos. Este árbol que está acá está lleno de bichos canastos. O sea, lo que ve en realidad es un cesto hecho con hojitas pegadas, tronquitos pegados. Lo que sucede, vamos a empezar por la hembra. La hembra nunca sale del cesto, o sea, siempre mantiene el aspecto de larva y cuando madura sus órganos sexuales, en otoño, viene el macho que sí es alado y copula con la hembra que tiene un abdomen largo, copula con la hembra que está dentro del cesto. Se produce la fecundación y lo que queda en este cesto, cuando queda dentro del cesto, es un cesto que pasa el invierno lleno de huevos. Lleno de huevos, pasa el invierno en ese estado y cuando llega la primavera, de ese cesto las larvitas nacen y se van largando con un hilo del cesto viejo y empiezan a alimentarse de hojas y cada una va formando su nuevo cesto. Mudan para crecer y cuando llega el otoño o fines del verano empupan la hembra, tanto la hembra como el macho dentro del cesto. La hembra, luego nace la hembra y queda ahí, el macho sale volando y cuando es fecundada todo el cuerpo de la hembra es en realidad un reservorio de los huevos que van a reiniciar el ciclo en primavera. Yo no sé si ustedes pueden ver bien esta foto, porque la verdad en el teléfono casi no la veo, en la pantalla sí. En este cesto que está en la foto central, uno ve en el extremo hojas viejas, pedacitos de hojas viejas, más nuevos pedacitos de hojas frescas, y acá la cabeza de la larva que va asomando y alimentándose de la hoja que está acá. O sea, la larva, excepto en el momento que nace, siempre tiene, está dentro del cesto y va alimentándose arrastrando el cesto. Eso va de primavera a otoño. Y en otoño, cuando se produce toda la cópula y la formación de huevos, queda el cesto cerrado, pasándolo el huevo el invierno como un cesto lleno de huevos. Se alimenta de lo que sea, o sea, se alimenta de árboles, de arbustos, hasta en rosal lo he visto alimentándose, pero es mucho menos abundante hoy día que en otros tiempos. No, y para terminar, medio lo mencioné recién en eucalipto, pero en realidad es un problema que puede tener cualquier árbol, que son los coleópteros cerambícidos. Acá tenemos un adulto, el típico adulto de bicho taladro que se alimenta de frutas en descomposición, o sea, no se alimenta de madera, a lo sumo mordisquea un poco para poner los huevos en los troncos. Nace una larva de tipo cerambiciforme, que era la que dijimos que tenía el protórax muy ensanchado y patitas muy pequeñas para arrastrarse por los túneles. Y obviamente ocasiona un daño directo porque hace galerías. Acá tenemos la pupa libre o lo metábolo. Bueno, y acá puse, como para decir de todo, eucaliptus, álamos, sauces, acacia, quebrachos, o sea, en general también aparecen también en frutales, ¿no? En árboles más bien decaídos, o sea, como que los árboles, digamos, que están medio en decadencia, generan volátiles que atraen a las hembras para oviponer ahí estas larvas. En general, si los rodales tienen un buen mantenimiento, un buen manejo, podas adecuadas, raleos, eliminación de plantas débiles, en general no aparecen problemas, ¿no? Ana, Sí. ¿las galerías que hacen son únicamente para poner a los huevos? Los adultos, Sí. o sea, no llegan a hacer galerías los adultos. Lo que hacen es mordisquear un poco la corteza para hacer un lugar para poner los huevos.
pero las galerías las hacen las larvas. O sea, el adulto mordisquea un poco la corteza, pone el huevo, cuando nace la larva es la que hace la galería. ¿Eh? Es Ah, una perfecto, larva. sí. Y en general, cuando está por empupar, la misma larva hace como una camarita cerca de la corteza, porque después tiene que salir, eh, digamos, el adulto no puede, digamos, la pupa estar en el medio del leño porque ahí no podría salir. O sea, esta pupa que está acá, tiene que estar, la larva del último estadio hace la cámara cerca de la superficie para que pueda salir el adulto. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta del tema, no? ¿No? No, yo no. No. Bueno. Yo tampoco. Bueno, entonces antes de terminar, quería hacerles unos comentarios acerca del parcial, porque a mí me parece importante como para poder estudiar, ¿no? Bueno, yo ¿cómo es? Los problemas que ustedes me... Hay alguno que me está debiendo algún problema, creo que hay uno que me debe de granos y bueno, de hortícolas recién empezaron a mandarme de ahora, pero la idea mía de poner las respuestas correctas de los problemas en los prácticos correspondientes eran para que ustedes tengan más o menos el modo en que se va a tomar el parcial, porque yo los parciales los tomo con problemas, ¿no? Con problemas con base a los cultivos. Entonces ustedes van a tener a ver, espera que dejo de presentar. Entonces, van a tener problemas de ese tipo, o sea, yo no es, y siempre relacionados a un cultivo. O sea, un poco como las preguntitas que estuvieron haciendo en las ejercitaciones. O sea, en un campo de girasol se encuentran plantas defoliadas en tal estadio, o en el caso de hoy, en un rodal de pinos se encuentran árboles con colores rojizos, con muertes de plantas, exactamente. Y a partir de esa problemática, hacer preguntas que tengan que ver con la resolución del problema, pero que también me permitan a mí evaluar su conocimiento de los conceptos generales que vimos a lo largo de la cursada. Entonces, no sé si van a ser 5 o 6 problemas, o sea, bueno, plagas de extensivos, plagas de cultivos extensivos, cultivos intensivos, hortícolas extensivos, forestales, frutales. Y ¿cómo es? Y a partir de esa problemática inicial, yo evaluar otras cosas. ¿Qué les iba a decir? Una pregunta, entonces son 5 a desarrollar, no es que hay multiple choice o cosas así. No, Ok. no. Por eso me parecía importante decirles cómo voy a tomar. O sea, Al final se toma la identificación. mira, a lo sumo te tiro un bicho torito y algo así, si es que me exigen para cumplir. A mí me parece que vimos muy poco como para evaluarlos eso, pero digamos, si hay que cumplir con eso, bueno, un bicho torito y una chinche verde, no sé. No lo tengo demasiado previsto, pero bueno, si hay que cumplir, se cumplirá así. Bueno, otra cosa que... Entonces yo lo que les hice, ahora después se los mando por mail, es una especie de guía de cómo contestar estos problemas. ¿Por qué?
igual el año pasado les cuento que en realidad era del mismo tipo de parcial, solamente que era un parcial domiciliario. Y bueno, tenían que buscar mucha información y todo eso, pero el esquema era el mismo igual. Entonces voy a volver a presentar lo que les voy a mandar. Porque a lo largo de los años yo veo que muchas veces las preguntas son bastante incompletas. Y bueno, y me parece por eso importante, uno no estudia de la misma manera, si es un choice, por ejemplo. Bueno, yo ahora les voy a mandar este Word. Este Word yo lo hice el año pasado, pero quería leérselos bien para que al estudiar estudien siguiendo estos criterios. Bueno, leo uno por uno. Obviamente, uno, lee atentamente los enunciados, porque a veces quedan ítems sin contestar, porque uno se distrae y no ve todas las preguntas. Dos, utilice lenguaje propio y adecuado. Elabore su respuesta. O sea, la idea es que ustedes utilicen toda esta nomenclatura que hemos estado viendo en la primera parte, por ejemplo, ¿no? O sea, me hablen de holometabolía, me hablen de larvas ceruciformes, etcétera. De protórax, si se tienen que referir a algo. 3. Este es muy importante porque desde siempre se falla en esta. Cuando se le pida realizar un gráfico, que puede ser, yo en general suelo pedir, por ejemplo, para determinadas especies que elabore un gráfico de daño directo, indirecto, ¿se acuerdan la relación de ingreso del productor en función de la densidad del herbívoro? Cuando se le pida realizar un gráfico o analizar un gráfico que yo les pueda dar de esos que vimos en el práctico de interacción insecto-planta, de la relación de la abundancia con el rendimiento, pero relacionándolo con las plagas que vimos ahora, dice, justifique las razones de la forma, pendiente, etc. No se quede con la descripción de lo que ve. Explique los mecanismos involucrados. ¿Esto por qué se lo digo? Porque es muy común que yo les diga, por ejemplo, ya que estamos con el tema de la curva de ingreso de daño en relación de la abundancia. Entonces, yo les tiro un gráfico de pérdida de rendimiento de forma de la abundancia, un gráfico que sube. Y muchas veces pasa que me ponen, y al principio está estable y después sube. Esa es la descripción del gráfico, es lo que uno ve. La idea cuando uno pone un gráfico es que me expliquen por qué es esa forma, ¿no? Si, por ejemplo, primero que mencionen las ordenadas, después que por ejemplo me digan si es un gráfico que hay tolerancia con fenómenos de compensación, entonces que me expliquen un poco eso, sí, porque hay compensación, porque seguro el cultivo rebrotó y entonces eso compensó la disminución del rendimiento, lo que vimos en el práctico de interacción. En el práctico de interacción insecto-planta vimos muchos gráficos y los explicamos. Y ahora les puede tocar alguno de alguno de los cultivos que vimos ahora. Era 3 eso, ¿no? Bueno, 4. En toda justificación de lo que sea, si yo les digo una frase y justifique por qué es así, o un verdadero y falso, que no creo que haya, pero bueno, por qué es así, dice, evite utilizar términos generales sin especificar. Por ejemplo, condiciones ambientales, metabolitos secundarios, enemigos naturales, productos químicos, biología. Especifique cuáles son y la magnitud de las variables. O sea, si surge una posibilidad de decir, bueno, ¿por qué disminuyó la población de un insecto? No me pongan simplemente por las condiciones ambientales o por los enemigos naturales. O sea, expliquen un poco más. Qué sé yo, porque los enemigos naturales, que existen predadores, que existen parasitoides, disminuyen la población en determinadas condiciones, o sea,
no quedarse con cosas así muy amplias, sino especificar un poco más. Me acuerdo una vez hablaban de productos químicos, en general la selección de hospedero, porque emite productos químicos. Bueno, ¿qué tipo de productos químicos? O sea, especificar un poco más, no quedarse con la generalidad. 5. Cuando se pregunte por un mecanismo fisiológico, con esto puede estar hablando, fisiológico o morfológico, puede estar hablando, por ejemplo, de transmisión de impulso nervioso, de proceso de muda, de digestión, de cámara de filtro. O sea, cuando se pregunte por un mecanismo fisiológico, dice, explique detalladamente indicando los órganos y procesos involucrados. No olvide de relacionar con todos los conceptos de la parte general que vimos: morfología, aparato bucal, funcionamiento, ontogenia, metamorfosis, tipo de larva, clasificación, interacción insecto-planta, bueno, todo, efecto de la fisiología de la planta o la ecofisiología del cultivo, biología, bueno, todo, sincronización con el ciclo del cultivo. Perdone, acá me equivoqué en algo, ahora lo voy a corregir, porque son temas diferentes. O sea, una cosa, bueno, no tiene nada que ver con la otra. O sea, con el 5, cuando se pregunte por un mecanismo fisiológico, explique detalladamente indicando los órganos y procesos involucrados. Entonces, si le toca hablar de cámara de filtro, por ejemplo, bueno, decir que está el intestino anterior, el intestino posterior, el intestino medio, o sea, se explique, no se olviden de la parte general, porque yo no les voy a preguntar nada de la parte general. Yo les voy a preguntar, no les voy a preguntar cómo es la cámara de filtro. Les voy a preguntar, en un cultivo de tomate en invernáculo se encuentran los tomates pegajosos y con presencia de fumagina. Entonces, ¿qué es? Bueno, ahí yo les doy el pie para que ustedes me digan todo el asunto de la cámara de filtro. No me pongan simplemente, sí, las secretas azucaradas son porque elimina los excesos por el ano. O sea, traten de explicarlo porque que es un error que suele ser bastante común, como que se olvidan de la parte general. No, la parte general está para explicar la parte especial. Bueno, y ahora sí, perdón que ahí se me salteó un número, ¿no? Que cuando en cualquier pregunta, que relacionen todo, ¿no? Todos los conceptos vistos. Si están hablando, por ejemplo, de problemas en el stand de plantas, bueno, háblenme. Si le digo que hay pérdidas de plántulas en un cultivo extensivo, mi idea es que me hablen, bueno, pueden ser orugas cortadoras, porque pasan el invierno como larva, y entonces cuando se siembra el cultivo en primavera, están en su momento de máximo consumo. O sea, tampoco que me escriban un libro, pero que traten de interaccionar conceptos, que no queden palabritas medias vacías, que traten de usar todo lo de la primera de la primera clase, de la primera parte de la cursada. Bueno, esto creo que lo dije. 5. Recuerde que, no lo dije. Recuerde que los enunciados de los problemas incluirá terminología que se espera que ustedes conozcan y puedan responder. O sea, por ejemplo, puse acá, en un cultivo se encontraron larvas eruciformes y caraboides. ¿Qué pueden ser y cuál es su rol en el ecosistema? O sea, la idea es que ustedes puedan decir, hay larvas eruciformes, entonces tiene que ser un lepidóptero, entonces dentro de los lepidópteros tengo tal y tal cosa. Es un defoliador, puede ser un defoliador, por ejemplo, o larvas caraboides. Las larvas caraboides son las larvas de las juanitas, que son insectos predadores, entonces están ahí probablemente predando o las larvas de mariposa u otras cosas. Entonces,
Yo ahí yo ya doy por sabido que saben que es una larva eruciforme, no les pregunto qué es una larva eruciforme, sino que las incorporo como términos dentro de un problema. Bueno, esos son los consejos. Mi idea, por ahí los asusté, no sé, pero es que cuando estudien y agarren, bueno, plagas de la soja, bueno, traten de ver estas cosas, decir, bueno, sí, tengo defoliadoras en soja, son tal y tal y tal, tiene el larva eruciforme, bueno, ¿cómo me está afectando la ecofisiología del cultivo? Sí, son defoliadoras, entonces está afectando el área foliar, y bueno, y justo son multivoltinas, entonces pueden seguir atacando a lo largo del año. O sea, tratar de hacer una integración de conceptos. Bien, 8. Bueno, esto es un aviso, ¿no? O sea, recuperatorio. O sea, el parcial es ya me olvidé, el jueves 29 de noviembre, creo, en el horario del práctico y presencial. El recuperatorio seguramente va a ser el jueves siguiente, ¿no? Pero no está fijado, o sea, el recuperatorio puede ser otro día, si a ustedes no les viene bien, pero puede ser antes, pero no después porque yo el viernes 3 tengo que entregar las notas. Así que si les resulta práctico, el recuperatorio queda para el 2 de diciembre, que es la semana siguiente del parcial, en el horario del práctico, también presencial. Y 9 dice, sí, una pregunta. Profe, ¿el parcial dijiste cuándo era? Puede ser el 29, el jueves 29 de 25. El noviembre. 25. 9:25. ¿Seguro que el jueves es 25? Igual si se puede 29, mejor, ¿eh? No, porque me parece que es Bien, la después semana del 25. 25, ¿eh? Jueves Creo 25. que es El la 29 es semana. lunes. A ver, esperen. Sí, o sea, es en el... Igual, Ana, si se puede llegar a hacer esa otra semana, mejor porque rendimos todos los días, pero bueno, si no, no hay problema. ¿Qué semana? O sea, rendimos 23, 24, 25, 26, creo. Y sí, es la semana de parciales. Ah, sí, está bien, 25 de noviembre, acá lo encontré. Sí, el parcial es el 25 de noviembre. Lo que puede cambiarse es el recuperatorio, que es la semana del 29. Pero el parcial no lo puedo cambiar. Bueno, una cosa que por ahí los tranquiliza un poco es que se recupera el tema que les fue mal. O sea, si son 5 o 6 preguntas de cada uno de un cultivo y les va mal en forestales, recuperan forestales. No sé si eso lo sabían. No, Y el eso no. O sea, recuperatorio es recuperás para una promoción. pregunta. Claro. O sea, porque esto es una mezcla, porque nosotros en realidad evaluamos lo que llamamos unidades temáticas, que sería cada tema, y cada tema se recupera por separado. Obviamente que no se puede recuperar todas, se recuperan creo que hasta 3, dice el reglamento, para promoción. Pero bueno, eso lo arreglamos, porque en este contexto la verdad que es un lío. Lo vemos después en todo caso, porque no lo consulté bien. eh, pero tradicionalmente el año pasado recuperaban solo las unidades que les fue mal, o sea, el tema que les fue mal. Bueno, no sé, comentarios, díganme cosas. eh,
Por mí está bien el recuperatorio el 2 de diciembre. Bueno. Eh, bueno, no les quería dar más actividades porque, bueno, eh, como les dije, acá lo importante en la clase de hoy es Pino. Y Ana, yo las actividades que mandaste la vez pasada te las envié ese mismo día que la hice. No las subiste por ahí, se te pasó. algunas no subí Ah, todavía. ok, ¿De qué? ¿De horticultura? sí. Sí, creo que me Ah, faltaban ok, no, no hay subirlas. problema. Em, bueno, no nada, no sé qué decirles. Cualquier cosa que necesiten, consultas, háblenme